Miren, señores, todo lo que hemos tratado anteriormente a este capítulo se ha basado en esencia en determinar reacciones en los apoyos. Nótese que en ningún momento yo he trabajado con las fuerzas internas de los elementos. ¿A qué me refiero a fuerzas internas? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente cuerpo rígido, supongamos que ese es su sistema de apoyo y hay una fuerza F aplicada. Todo lo que nosotros hicimos fue determinar las reacciones que hay en A y las reacciones que hay en B. Pero nunca vimos cómo esa fuerza del punto de aplicación se traslada a los apoyos. O sea, cómo internamente ese cuerpo rígido, que es una viga, transporta esa carga aplicada en ese punto específico, tanto al apoyo A como al apoyo B. ¿Cómo la transporta? A través de fuerzas internas. O sea, que cuando yo tengo un elemento cualquiera, sea una viga, sea un muro, sea una losa, sea un cuerpo rígido cualquiera específico, siempre al yo aplicarle una fuerza, internamente el material va a desarrollar unas fuerzas internas que van a contrarrestar la fuerza externa. Ahora, esa fuerza interna, ¿cómo la vamos a determinar? En eso consiste el capítulo 6 y el capítulo 7. O sea, lo que sería el capítulo 6 y 7 del libro, o lo que sería la unidad 4 y la unidad 5 de nuestra materia. O sea, que ahora lo que vamos a determinar es no solamente los apoyos, sino vamos a determinar esas fuerzas internas. Y esas fuerzas internas son de tres tipos. El primer tipo es axiales. El segundo tipo, cortante. Y el tercer tipo sería momento flector. O sea, que yo voy a determinar esas tres fuerzas internas. Dentro de las fuerzas axiales, yo las puedo clasificar en dos. Una es de compresión y la otra de tracción. También en algunos autores la fuerza de tracción le llama fuerza de tensión. O sea, que ahora nosotros lo que vamos a hacer en este capítulo específicamente es determinar esas fuerzas internas. Específicamente, en la unidad 4 nos vamos a encargar de trabajar con las fuerzas axiales. ¿Estamos claros? Ahora, la unidad 5 o capítulo 7 va a tratar lo que sería la fuerza cortante y el momento flector, específicamente en vigas. O sea, ustedes se van a dar cuenta que el capítulo 7 solamente vamos a tratar vigas y aquí específicamente vamos a tratar tres elementos. Uno se conoce como armadura, o sea, una estructura que se llama armadura, otra que se llama armazones y la otra que se llama maquinarias. ¿Cuál es la diferencia? Maquinaria, ya sabemos que es una pala mecánica, una grúa, ese tipo de maquinaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre armaduras y armazones? En esencia es el punto de aplicación de la fuerza. La armadura, las fuerzas se aplican directamente en los nodos, que vamos a explicar un poquito más adelante qué es un nodo. Y los armazones se pueden aplicar las fuerzas tanto en los nodos como a lo largo del elemento. Entonces, empecemos con el primer concepto. ¿Qué es una armadura? Bueno, una armadura, si usted lee en su libro específicamente, vamos al libro, fíjense que ahí le habla una pequeña introducción y ahí le da las tres clasificaciones. Armadura, armazones y máquinas. Fíjense, si leemos la definición de armadura, dice las cuales están diseñadas para soportar cargas y por lo general son estructuras estacionarias que están totalmente restringidas. Las armaduras consisten exclusivamente en elementos rectos que están conectados en nodos y localizados en los extremos de cada elemento. Por lo tanto, las fuerzas de las armaduras de elementos sujetos a dos fuerzas. Esto es elementos sobre los cuales actúan dos fuerzas iguales y opuestas que están dirigidas a lo largo del elemento. Esa definición es muy vaga y armazones también es muy vaga. Vamos a ver si hacemos una definición más simple que se entienda. Y lo vamos a hacer
con la forma más sencilla para ustedes interpretar esa definición. Una armadura no es más que un conjunto de elementos rectos. Pueden ser hasta curvos, no necesariamente rectos, pero normalmente son un grupo de elementos rectos, conectados entre sí, a través de nodos. O sea, si ya yo estoy viendo la definición, ya yo sé automáticamente que es un nodo. Un nodo no es más que el punto de conexión entre dos o más elementos. O sea, que ese punto que está ahí es un nodo. O sea, que el nodo es la conexión donde se conecta dos o más elementos. Vuelvo y continúo. O sea, una armadura no es más que una estructura conformada por elementos y unidas por nodos, el cual resisten cargas por lo general aplicadas en los nodos. Por lo general. Puede ser que haya algunas armaduras que las cargas no estén en los nodos, pero para esta materia vamos a considerar esas armaduras que no están aplicadas en los nodos, que están aplicadas a lo largo, cuando están aplicadas a lo largo de los elementos, le vamos a llamar armazones. Ahora, algo muy importante del concepto de armadura es que internamente esos elementos que conforman esa estructura solamente transmiten fuerzas a tracción y a compresión. O sea, que las fuerzas internas que desarrollan todos esos elementos son fuerzas elementos tipo axiales. Aquí ya le llamamos elementos a esas barras que forman las armaduras. Normalmente esos elementos en armadura normalmente son estructuras metálicas, o sea, son de metal. Hay algunas armaduras que se han hecho en concreto, tanto en hormigón armado como hormigón pretensado, pero por lo regular, ese tipo de armaduras, por lo regular, son armaduras que trabajan, que son hechas específicamente en metal. Normalmente ese elemento puede ser o un tubular o un angular, entiéndase tubular, a un tubo que puede ser cuadrado, que normalmente es hueco en el medio, para los que no tienen el conocimiento, pueden ser circular, lógicamente, hueco en el medio, puede ser también angulares, también pueden ser tipo perfiles, pero por lo regular son los tres primeros, por lo regular, porque son estructuras bastante ligeras. Normalmente esas estructuras se utilizan cuando tú quieres salvar luces grandes, entiéndase luces como distancia grande entre apoyo y apoyo, con elementos lo suficientemente livianos, pero lo suficientemente resistentes para resistir las cargas aplicadas. Entonces ya sabemos que a esos elementos también se le conocen como barras. Se conocen como barras dado a que la sección transversal con respecto a su longitud es muchísimo más grande que las secciones transversales. Ok, y ya sabemos que por definición, para esta materia en específico, las fuerzas van a ser puntuales, o sea, nodales. Y que internamente, o sea, que ese elemento específicamente, por ejemplo, si yo tengo una barra cualquiera, supongamos esa barra de ahí, su fuerza interna que lo va a transmitir o que va a transportar esa fuerza o va a ser con una fuerza de tracción o con una fuerza de compresión. ¿A qué yo me refiero con fuerza de tracción o fuerza de compresión? Una fuerza de tracción es una fuerza que va a lo largo del eje longitudinal del elemento, pero que su dirección se dirige hacia afuera, que lo que produce es un alargamiento del elemento. Un ejemplo muy claro, si usted agarra un elástico, un material elástico, cuando yo le aplico una fuerza que va hacia afuera, ese material elástico empieza a alargar el elemento. Entonces, ese alargamiento es producto a unas fuerzas de tracción. Una fuerza de compresión es lo contrario. En vez de alargar el elemento, lo que hace es que lo comprime el elemento. Entonces, esas fuerzas se llaman fuerzas de compresión. O sea, que en nuestro tema en específico, nosotros lo que vamos a determinar son a una estructura específica, que puede ser una armadura o un armazón, vamos a determinar su fuerza interna, que va a ser o de tracción o de compresión.
Entonces, ahora, ¿cómo vamos a determinar esas fuerzas de tracción o compresión? Para eso, nuestro capítulo le va a explicar específicamente dos métodos de análisis. ¿Cuáles son esos dos métodos de análisis? El primer método va a ser conocido como el método de los nodos. Y el segundo método es el método del seccionamiento. Hay más métodos para resolver eso, pero en esencia esos son los dos que vamos a aprender. Miren, el método de los nodos consiste en analizar cada uno de los nodos de la estructura. Y en esencia se va a analizar como si fuera una partícula. O sea, que si se dan cuenta, el primer método utiliza lo que ustedes aprendieron en el capítulo 2 y 3, en el 2 específicamente, del método de la partícula. O sea, el tema de las partículas. Y el seccionamiento, en esencia, analiza un todo. O sea, trabaja con el concepto de cuerpo rígido. O sea, que vamos a otra vez a volver a aplicar los conceptos tanto del capítulo 4 como del capítulo 2. ¿En qué método? Específicamente, en el primer método, método de los nodos, vamos a tratar el nodo como si fuera una partícula, y en el método del seccionamiento lo que vamos a hacer es hacer secciones, y a partir de esas secciones vamos a determinar sus fuerzas internas. Dime, Agustín. Agustín. Oh, levantaste la mano y no preguntaste. Excelente. Ok. Entonces, ya sabemos. Primero vamos a trabajar con armaduras. Luego que trabajemos con las armaduras, vamos a trabajar con método de los nodos y método del procesamiento. Mira, Agustín, si tú no estás escuchando, es que tú tienes un problema de conexión, porque yo entiendo que todo el mundo me está escuchando. ¿Cierto o falso? ¿Me estás escuchando? Sí, profesor. Excelente. Entonces, Sí, Agustín, profesor. déjeme responderle, por favor. Ok. Entonces, ya estamos claros con respecto a lo que vamos a estudiar en este capítulo. O sea, que en esencia lo que nosotros vamos a estudiar es fuerzas internas. En esencia. Entonces, vamos a explicar el concepto o hablar, a Excúsame, trabajar. fue sin querer. Dígame. Excúsame que fue sin querer que levanté la mano. No, Le no, di no un micrófono. pasa, no pasa nada. Miren, vamos a trabajar entonces el método de los nodos. O vamos primero a expresar diferentes tipos de armaduras antes de trabajar el método de los nodos. Y hablar lo que es un nodo correctamente. Fíjense que ahí, si ustedes siguen el autor del libro, te empieza a hablar de armaduras simples, cómo trabajan las armaduras, etcétera, etcétera. Pero vamos a dar un concepto general de cómo trabaja el método de los nodos. Pero antes de hablar del método de los nodos, vamos a ver físicamente, o sea, cuando digo físicamente no, sino esquemáticamente, lo que viene siendo un nodo. Porque realmente un nodo no es un punto. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo busco, le voy a enseñar algo completamente... Vamos a ver este plano que yo hice, que nosotros hicimos una estructura metálica. Bueno, si carga, para que vean un nodo en su vida profesional para los que son ingenieros civiles y los otros mecánicos también lo van a ver. Vamos a ver. Profe, ¿usted da estructura? No. Por ejemplo, un nodo es, fíjense, esa placa metálica que está ahí. Eso es un nodo, porque está conectando ese elemento. Otro nodo, por ejemplo, esa placa metálica específicamente está haciendo la función de un nodo. No sé de qué está conectando esa barra, esta barra que pasa continuo y esa barra. Esa placa en esencia es el nodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A eso se refiere un nodo. O sea, al punto de conexión entre dos o más elementos. Lo que pasa es que vamos a decir,
Este proyecto no es bueno para ver nodos, pero déjenme ver algo. Si encuentro, sí, les voy a enseñar una nave, esta, donde ustedes van a ver algo. Miren, eso es una armadura, pero esa, por cierto, esa está incorrecta. Pero fíjense el nodo, que el nodo en este caso en específico no es una placa metálica, sino es ese punto específicamente, fíjense, ese punto específicamente donde se conectan esos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ese punto. A eso que nosotros le llamamos nodo. Lo que pasa es que esquemáticamente, o sea, cuando estamos haciendo un esquema de una armadura, usted no va a representar eso en su verdadera magnitud, sino lo representa como un punto. Entonces, en sentido general, por ejemplo, si yo tuviera un elemento que llegaría así, otro elemento que llegaría así, y tuviéramos otro elemento que llegaría así, normalmente ese nodo uno lo hiciera de esta forma. Mal dibujado, lógico, hay que darle un poquito más de chulería a eso. Pero ese sería el nodo, específicamente. Ese punto de conexión de dos o tres, de dos o más elementos. Ahora bien, ya que sabemos lo que es un nodo y sabemos lo que es una barra o un elemento, esa barra o elemento, sabemos que puede ser un tubular cuadrado, un tubular circular. Normalmente a esos tubulares se les conocen como perfiles HCS, pero ya eso es un poquito más técnico, cosa que quizás muchos, los industriales en esencia, no van a ver esa parte, pero sí los electromecánicos y los civiles. Ok, entonces continuamos. ¿En qué consiste el método? Es un método muy sencillo y es muy intuitivo. Imaginemos que nosotros tenemos esa armadura. Sabemos que esa armadura va a tener sus apoyos. Y vamos a hacer una armadura bastante simple. Vamos a llamarla a este nodo A, B, C, D, E y nodo F. El método de los nodos lo que te dice, mira, desarma o desacopla completamente la estructura a base de nodos. ¿A qué yo me refiero? Vamos a aplicarle, por cierto, la fuerza. Vamos a suponer que aquí hay una fuerza F, aquí hay otra fuerza F. Vamos a llamar F2, F1 y F3. Puede haber más fuerza, pero vamos a llamarle esas tres fuerzas. Y yo sé, por análisis de cuerpos rígidos, que en A va a haber dos reacciones, una A sub Y y una A sub X. Estoy primero expresándolo con toda su fuerza, F sub Y. Cuando yo digo acóplala en cada uno de los nodos, yo voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, el nodo A. ¿Qué yo voy a ver en el nodo A? Lo voy a poner en grande, ese punto que está ahí. Si yo veo ese punto que está ahí, o ese nodo específicamente, si yo lo pongo en su escala microscópica, o sea, pequeña, yo voy a ver que a ese nodo le llegan dos fuerzas. Le va a llegar la fuerza A sub Y, la fuerza A sub X. Pero también le va a llegar algo muy importante. Una fuerza que viene de la conexión de la barra y otra fuerza que viene de la conexión de la barra. Entonces, a esas fuerzas yo le voy a llamar A sub B y A sub D. Para que se entienda claramente, cuando yo digo desacoplar, yo voy a desacoplar cada nodo, pero a los respectivos nodos le voy a aplicar todas las fuerzas que le llegan. Para el caso en particular A, le llegan dos fuerzas externas, que vienen siendo las reacciones A sub Y y A sub X, y como la barra AB transporta a lo largo de ella un tipo, o puede transportar una fuerza de tracción o una fuerza de compresión, yo voy a asumir dos sentidos completamente aleatorios. Y después, cuando yo haga el cálculo, él me va a decir si el sentido que yo asumí estuvo correcto o estuvo incorrecto. Yo lo que sé es que al nodo A le llegan esas fuerzas. Si voy al nodo, por ejemplo,
al nodo D. Estoy escribiéndolo para que vayan ubicándose. Y ahora después vamos a explicar qué se va a hacer con todas esas fuerzas. Al nodo D, ¿qué le llega? Le llega una fuerza que sería la barra AD. Otra fuerza que sería la barra DF. Una vertical que sería la barra DC. Y le llega uno que sería BD y otro que sería DE. ¿Qué significa eso? Que simplemente a la hora de yo desacoplar mi estructura, yo simplemente lo que hago es que las barras las sustituyo por fuerza. Ahora bien, ¿y qué yo hago a partir de ahí? Muy simple. Determino el equilibrio del nodo. O sea, que el método de los nodos lo que me dice es, mire, toma la estructura, desacóplela, analice cada nodo y determine el equilibrio de cada nodo. Pero automáticamente cuando yo determine el equilibrio del nodo A, las fuerzas que representan cada una de las barras se las voy a transmitir a sus respectivas barras. ¿A qué yo me refiero? Vamos a hacer lo siguiente para que se entienda claramente. En vez de acoplarlo de forma independiente, lo voy a desacoplar viendo las barras y viendo todo. Tenemos el nodo A. Luego tenemos la barra AB. Vamos a poner un poquito. Este el A, este el B. Este sería, por ejemplo, el C. Aquí estaría el D. Por ahí estaría el E. Y por algún punto por aquí estaría el F. Vamos a ver, para que se entienda claramente. Aquí hay una barra, aquí hay una barra, aquí hay una barra. Vamos a poner un poquito más pegado. Aquí hay otra barra, otra barra, otra barra. Esa sería mi estructura desamblada y automáticamente viendo la barra. Yo sé que en A tenemos la relación a su Y y a su X. Y tendríamos la fuerza AB, o sea, la barra AB, y tuviéramos la fuerza, la barra A, que escúchenme, AD, aquí sería AD y aquí sería AB. Déjenme borrar esto para dibujarlo más bonito. Ok. Nótese algo interesante que está ocurriendo. Si esa barra AB o esa fuerza AB que representa la barra que hay en AB, eso implica que de AB se transportó una fuerza que va directamente al nodo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo transmito esa fuerza a la barra? Lo voy a hacer en grande aquí. Fuerza AB, barra. Para yo pasar esa fuerza del nodo a la barra, la forma más sencilla yo hacer eso es imaginarme que hay un punto de transición entre la fuerza y la barra. Y ese punto en transición que está en la unión entre el nodo y la barra tiene que estar en equilibrio. Y para que ese punto de transición esté en equilibrio, ¿qué tiene que haber? Una fuerza opuesta, o sea, de magnitud igual, pero de sentido opuesto. ¿Qué significa eso? Que cuando una fuerza que representa una barra entra al nodo, cuando digo entra al nodo es que la flecha está en dirección al nodo, en la barra estaría en dirección de la barra. Y para que esa barra esté equilibrada, ¿qué tiene que haber en el otro extremo? En el otro extremo debe haber una fuerza con sentido opuesto, pero de magnitud igual. Si eso ocurriera en esa fuerza específicamente, fíjense que la fuerza va hacia adentro de la barra. ¿Cómo te está sometido esa barra? ¿A compresión o a tracción? Yo me pregunto. Atracción. No. Recuérdense la explicación que yo hice aquí arriba. Tracción, la fuerza sale de la barra. Compresión, la fuerza entra a la barra. Por tanto, ese específicamente sería compresión. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí. Sí, Vamos a hacer otro. Por ejemplo, la barra de mi nodo. Eso además lo vamos a hacer una vez en la vida.
Después ya ustedes van a aprender automáticamente. Mi barra. Mi punto de transición. Ese punto tiene que estar en equilibrio con esa fuerza. Por tanto, hay una fuerza opuesta. AD, por cierto. AD. Para que esa barra esté en equilibrio, en el otro extremo tiene que haber una fuerza exactamente igual que ella. AD. ¿Cómo está esa barra? Oh, a compresión. ¿Estamos de acuerdo? Luego que, o sea, fíjense cuál es la clave de esto. No sé si se han captado la clave. La clave es la siguiente para el método de los nodos. Primero, determino las reacciones. O sea, la reacción en A, en este caso, y la reacción en F. Segundo, analizo o se analizan los nodos. O sea, que empiezo con un nodo. ¿Con cuál nodo yo empiezo? Con el nodo A, por ejemplo. Luego que analizo el nodo A, ¿verdad? Se transfiere, vamos a decirle la palabra. La carga a la barra, que puede ser o compresión o tracción. ¿Estamos de acuerdo? Luego que yo hago eso, ahora transfiero la carga de la barra al siguiente nodo. Vamos a explicarle eso ahora mismo. ¿Qué significa eso? Fíjense que la barra AD, que es esta barra, tiene en el otro extremo otro nodo. Si yo tengo el nodo D, ese nodo D, me imagino ahora de sentido inverso. Un punto aquí en transición, lo que quiere decir que esa fuerza se transmite a la barra de esa forma. Al paso 4, a eso yo me refiero, transferir. Primero, agarro el nodo inicial, equilibrio ese nodo. Cuando yo equilibre ese nodo, me voy a dar cuenta que voy a poder determinar cuánto vale AB, AD y cuánto vale AB. Luego que tengo el equilibrio de ese nodo, le transfiero las cargas a los nodos, a las barras correspondientes a la barra que tenga en contacto con ese nodo. Por ejemplo, si es el AD, transfiero esa carga del nodo AD que acabo de determinar cuando equilibré ese nodo A, se lo transfiero a la barra correspondiente, o sea, la barra AD. Esa barra AD se equilibra. Por tanto, tengo el otro elemento. Determino si es compresión o tracción. Luego que yo hago eso, ahora se transfiero esa fuerza al siguiente nodo, o sea, al nodo D. Y vuelvo y repito, y vuelvo al primer punto. Analizo el nodo. ¿Por cuál nodo voy a analizar? El nodo siguiente. Transfiero la carga a la barra, transfiero de la carga a la barra al siguiente nodo y sigo el análisis hasta completar todos los nodos. ¿Estamos claros? ¿Qué significa eso? Para que tengan más claro que la hablo. Que si yo tengo esa estructura, yo tengo que analizar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nodos. Y cada análisis de esos nodos me va a dar como resultado fuerzas en barras. Y esas fuerzas en barras me van a decir a mí si mi fuerza interna es de compresión o de tracción. ¿Qué significa compresión a tracción? Por ejemplo, si esa fuerza F2 significa que está comprimiendo, lo que está diciendo que él movió la carga F2 mediante compresión en el elemento hacia el siguiente nodo. Y esta se la transfirió a la barra AB y automáticamente la transfirió a la barra AB, que automáticamente me determinó o se lo transfirió a lo que sería las reacciones. Fíjense cómo que se transfieren las cargas. Las cargas se van transfiriendo internamente a través de las barras. Y esa transmisión, lo que me va a decir a mí es si mi elemento que yo estoy diseñando, lo tengo que diseñar para una fuerza de compresión o una fuerza de tracción. Nótese que usted todavía no ha entendido qué importancia tiene compresión, tracción y qué importancia tiene ese valor. La importancia que tiene ese valor es que cuando yo vaya a desarrollar eso en mi vida profesional, que ya yo sé que esa barra está sometida a compresión, entonces yo lo que hago es que designo o diseño un elemento que me soporte esa fuerza de compresión. ¿Estamos claros? Si la fuerza de tracción, diseño un elemento que me soporte la fuerza de
tracción. O sea que la idea de esto, de determinar las fuerzas internas, al final del todo, es poder diseñar mis elementos que me conforman, mi estructura, que se llama en este caso en particular una armadura. ¿Se comprendió el concepto claramente? ¿De qué se Sí, trata? profesor. Ok, y vieron la finalidad. En esta materia no vamos a diseñar. En esta materia simplemente vamos a determinar esas fuerzas internas y lo dejamos hasta ahí. Porque nosotros somos como la zapata para las materias que van más posterior. Las materias que van posterior van a tomar estos análisis que le dieron ustedes, lo van a profundizar un poquito más, porque ustedes se han dado cuenta que todas nuestras estructuras son estructuras que se resuelven con las 3 ecuaciones, si es el plan, las 3 condiciones de apoyo. Ustedes se van a encontrar en un futuro no muy lejano estructuras que no son isostáticas. Isostática significa que no tienen el número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Puede darse el caso en un futuro no muy lejano donde ustedes tengan que resolver estructuras que tengan más incógnitas que ecuaciones. Y realmente eso no es tan cierto, porque hay unas ecuaciones que yo no les he mencionado, que ustedes la van a utilizar allá arriba, que son las ecuaciones de compatibilidad de deformación, que eso es otra cosa. Eso te da otras ecuaciones para tú completar las ecuaciones de la mecánica a través de la resistencia a los materiales y a través de la deformación de los materiales, y a través de todo eso usted va a incorporar unas nuevas ecuaciones. Esas nuevas ecuaciones le van a ayudar a resolver el sistema estructural cuando ocurre que tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora y a este nivel solamente vamos a ver estructuras de ese tipo, sea en vigas o sea armadura. Y fíjense que solamente estamos estudiando armaduras, armazones y vigas. Y hay más tipos de elementos estructurales. Están los pórticos, están los diferentes elementos. Para los ingenieros electromecánicos, no se crean que solamente esto lo van a ver las partes que tienen que ver con los civiles. Por ejemplo, miren ese ejercicio 6.29, que es algo muy parecido a algo que ustedes trabajan, que son las torres de alta tensión. O sea, que también las torres de alta tensión son una armadura. Los industriales por igual, cuando estén trabajando con equipos, maquinarias, te van a dar cuenta que hay algunas maquinarias que son tipo armadura, y no es que yo le estoy diciendo que ustedes tienen que saber analizar o diseñar esos elementos, pero tienen que entender cómo se comportan. ¿Por qué tienen que entender cómo se comporta dicho elemento? Porque ustedes van a trabajar con esos elementos y ustedes tienen que saber sus fortalezas y debilidades a la hora de hacer ese trabajo. O cada vez que vayan a hacer un trabajo, van a llamar otro ingeniero, ¿no? Hay para muchos casos que tienen que resolver ustedes de forma directa. Lógico. Lo que pasa es que este tema específico es más orientado a lo que es la ingeniería civil, dado a que hasta por el mismo nombre del tema, ustedes se darán cuenta que es el mismo nombre de una materia, de 2 materias que ustedes ven en su carrera, que son temas que se llaman análisis estructural. Ok, señor, yo solamente quería decirle esta pequeña introducción a armaduras. No quería abundar mucho a armaduras, no, sino a lo que es el análisis estructural. Para el lunes que viene, trabajar específicamente con el método de los nodos aplicado ya a ejercicios. Vamos a hacer 2 ejemplos o varios ejemplos. Y luego vamos a hacer el método, ese mismo día vamos a plantear el método de estacionamiento y vamos a tratarlo. Teóricamente, señores, este tema es bastante corto. Digo que es bastante corto por lo siguiente. Porque después que terminemos el método de los nodos, que se termina el próximo lunes, y el método de estacionamiento podemos trabajarlo inmediatamente, se darán cuenta que lo que faltaría sería armazones. Armazones ya el miércoles está prácticamente listo. Armazones es una extensión del concepto de armadura, pero con la única diferencia que en vez de determinar las fuerzas internas de las armaduras, de los armazones, lo que vamos a determinar son las fuerzas en los nodos de los armazones. O sea, que esas fuerzas internas
se trabajarían en lo que viene a ver, lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con fuerzas internas en vigas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí?